Ok, ok. Entonces, si alguien nos pudiera hacer favor de leernos la cita, por favor. Juan 6 del versículo 47 al 51. Mónica. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Sin, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Palabra de Dios. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues miren, hoy eh, me gustaba empezar este momento de poder compartir preguntándole a Jesús. Y aquí voy a pedir que unas dos personas me puedan ayudar. Y a mí me gustaba preguntarle primero a Jesús, Señor, ¿y qué es comulgar contigo? Y entonces me gustaría que alguien me ayudara. Qué es lo que ustedes entienden que es comulgar? Solo dos, por favor. Estar junto con él. ¿Quién habló? Perdón. Yo, Cristi, Cristi, ¿qué nos dijiste? Perdona, no te escuché. estar junto con él. Estar junto con él. ¿Alguien más? Hacerse uno con él. Hacerse uno con él. Muchas gracias, Mónica. Pues miren, cuando yo le preguntaba esto a Jesús, era precisamente parte de eso, ¿verdad? De lo que Mónica y Cristi acaban de mencionar. Y yo iba entendiendo que hoy la invitación principal es poder reconocer a Jesús en la Eucaristía y poder buscar ese encuentro personal, esa cercanía con este pan vivo, con este Dios que no solamente se ha entregado, sino se ha querido quedar también en este trozo de pan, ¿verdad? Para podernos alimentar, para poderse hacer uno con nosotros, para poderse nos dar y sobre todo para hacer ese alimento del que habla esta cita de hoy. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y hoy era preguntarle, Señor, cuando yo comulgo contigo, Señor, cuando me hago uno contigo, cuando encuentro ese momento de cercanía que pues conforme vamos teniendo esa práctica de la oración, ese diálogo de la oración, ya no solamente es una oración de capilla, ya no solamente es esa oración que proponemos pues sacar, ¿verdad? Sino que ya nuestra vida se convierte en eso, se convierte en un diálogo constante, en esa oración que ya no importa en dónde me mueva, en qué ambiente, en qué parte de mi casa o de mi trabajo esté, se convierte en un diálogo frecuente, Señor. Y en esta situación, ¿cómo, verdad, Señor? Con estas actitudes, ¿verdad, Señor? Y aquí, ¿cómo hago para hablarle a esta persona? ¿Cómo le hablarías tú cuando vemos, pues, alguna injusticia o incluso cuando nosotros mismos a veces tenemos ciertas actitudes? En esa misma oración también nosotros le preguntamos, Señor, y lo que acabo de decir, lo que acabo de hacer, lo que acabo de pensar, ¿realmente sería lo correcto? Y es eso lo bonito de poder tener esa cercanía con este Jesús que se entrega. Eh, el poder entenderle, aun cuando a nosotros no nos guste tanto lo que entendamos, el poder hacerlo vivo, el poder llevarlo a cabo, el poder ser obedientes. Y entonces me gustaba mucho como recordarme de, de cuando, ya ven que ahora con esto del COVID, eh,
ahora pues ya en la mayoría de las parroquias le dan a uno la Eucaristía en la mano. Antes no mucho, ¿verdad? No mucho les gustaba a los sacerdotes dar la Eucaristía. A mí siempre me ha gustado recibirla en la mano, porque se me hace tan gratificante eh, el poder ver a este Dios entregado a mí en mis manos. Y era eso, ¿verdad? Lo que yo he entendido eh, cuando empiezo a acercarme a Jesús Eucaristía y a entender mejor que, pues, que este círculo blanco, que la hostia, ¿verdad? Es un Dios que se me da. Y me acuerdo que hace muchísimo, ya no sé ni cuántos años, íbamos con las misioneras, hicimos un retiro a un pueblito de Panajachel, a una casa de unas monjas. Y en la capilla había, eh, estaba Jesús de Eucaristía, pero es el más grande que yo he visto, ¿verdad? Era así inmenso, así una cosota así grandota. Entonces me recuerdo de esa ocasión que cuando entramos para mí fue tan impactante, no solamente porque yo empezaba a entender que lo de la Eucaristía y a entrar también en esta dinámica de la oración. Y entonces me recuerdo que cuando yo entré para mí fue impactante ver el tamaño de esa hostia, ¿verdad? Ver el tamaño de Jesús Eucaristía. Y me acuerdo perfectamente que en ese momento pues yo le decía, Señor, qué grande eres, ¿verdad? Qué grande es esto que me transmites, qué grande, Señor, es esto que me regalas, qué grande, Señor, es esto que me das y que pues que me entregas, que vas entregando a mi vida día con día. Y pues era muy bonito ese momento, ¿verdad? Me acuerdo que pues que me dio mucha alegría, mucha paz también, eh, el poder irle reconociendo como él, que no importaba el tamaño de la hostia, ¿verdad? De la misma forma se iba entregando a mi vida. Y entonces, cuando Jesús se entrega y se parte para mí, para nosotros, es ese irnos mostrando cómo debo entregarme yo también para los demás. Fíjense, ayer precisamente me pasaba algo pues que decía yo, Señor, ¿verdad? Y aquí como hay una muchacha que, pues, junto con Don Martín, yo creo que ustedes, ya la mayoría conocen, todos creo yo que conocemos a Don Martín, que va a la comunidad, estamos ayudando a esta muchacha. Ella es mamá soltera, tiene 2 nenas pequeñitas, 3 años y 1 año, y está pasando por una situación difícil. Cuando la conocimos, bueno, ella es clienta mía, y yo empecé a conocer un poquito la historia de ella, y al principio pues solo era porque era mamá soltera y porque estaba pasando una situación económica súper difícil de trabajo y con sus niñas, etcétera. Pero hace como un mes por ahí, ella recibe una llamada no sabe ella realmente si fue su esposo o un hermano del esposo, y la amenazan en esta llamada y le dicen que le van a quitar a una de las niñas, porque aparentemente pues el esposo, cuando la abandonó, ella se quedó embarazada de la segunda niña y el esposo le dijo que abortara, y ella le dijo que iba a abortar. Bueno, la cuestión está que ni el esposo ni la familia del esposo saben de la existencia de la segunda niña, y en esta llamada pues le llaman a ella para decirle que les entregara a la niña más grande, porque si no le iban a poner una albaquenet, que le iban a poner una denuncia ahí. Bueno, ya ella nos cuenta esta situación y empezamos a ver cómo hacíamos para buscarle ayuda. Buscamos ayuda en una de estas organizaciones que dan protección a las mujeres. Se le acompañó a varias entrevistas. Hace como unas 3 semanas fuimos a conocer un albergue, que es donde las resguardan a ellas en estos casos.
pues la cuestión está que al final no salía, ¿verdad? Y ella también, aparte de eso, ella buscaba trabajo porque necesitaba cambiar, mejorar su situación económica. Y pues no salía ni el trabajo, ni salía lo del albergue, y no salía nada. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Hace poco me acuerdo que pues yo le pedía a Jesús, ¿verdad? Y me ponía delante de él algo así como, eh, pues algo como molesta, ¿verdad? Con Jesús, y decirle, a ver, Jesús, sentémonos y platiquemos, ¿verdad? Porque aquí ya como que nos pasamos mucho tiempo y se ha hecho de todo y han pasado muchas cosas, y pues de tu parte no miramos mayor cosa, ¿verdad? Entonces empecé ahí como a dialogar con Jesús, ¿verdad? Así como mera mandona, ¿verdad? Y con Jesús, pues sí, ¿verdad? O sea, tú dices que nosotros hagamos y todo y que esperemos, pero estas situaciones no son como para estar esperando mucho tiempo. Bueno, para no hacerse las cansadas, que el viernes le llamaron a ella para decirle que si la iban a aceptar en este albergue. Este albergue es para estar 2 años ahí, pero no pueden salir, bueno, hay muchas restricciones, ¿verdad? Y esta chica se empezó cuando se empezó a enterar de cómo era la situación del albergue, se empezó a sentir ella como que iba a estar aislada, y ella no quería eso. Y el sábado le llaman de un trabajo que ella quería, que estaba buscando, y pues le confirman que ya hoy podía empezar en el trabajo. Entonces era así como estar entre la espada y la pared, ¿y ahora qué? Viendo lo del trabajo y viendo lo del albergue, las opciones eran muchísimo mejor con lo del albergue, porque el albergue precisamente lo que le iba a dar a ella era seguridad, y sobre todo de estar con sus niñas, porque ahorita a su hija mayor la había mandado con una hermana a otro departamento por resguardarla, en fin. Anoche pues la invité a cenar a mi casa, estuvimos casi hasta la medianoche tratando como de hacerle ver los pros y las contras de estas dos opciones, ¿verdad? Pero al final ella opta por lo del trabajo. Le da mucho miedo lo del albergue, pero el albergue es mucho mejor, las opciones que le ofrece. Y entonces yo hasta cierto punto me sentía un poco molesta, ¿verdad? Y decepcionada por parte de hacia ella, porque yo sentía que ella solo estaba viendo ahorita como el beneficio económico que va a recibir en este trabajo, y no veía las otras opciones buenas que va a tener en este albergue, sobre todo porque les enseñan muchos oficios. Y ahí, bueno, en fin, que yo anoche cuando ella se iba de acá de mi casa, nuevamente, ¿verdad? En el diálogo con Jesús yo le decía, Señor, ¿y tú cómo hacías, verdad? Cuando la gente no te hacía caso, o cuando claramente les estabas diciendo por dónde tenían que ir y ellos por otro lado, ¿verdad? Señor, ¿cómo hago yo aquí para amar a esta persona y para no molestarme? Porque hasta cierto punto decía yo entre mí, después ni que me vaya a decir que va a venir alguien y que le quieren quitar a las niñas y tal, porque si no yo ya ni que me diga nada, ¿verdad? Y entonces era escuchar de parte de Jesús también, ama, ¿verdad? Aún cuando las cosas no te salgan, aún cuando tú sientes que te estás partiendo por los demás y que te estás entregando a los demás, y los demás no dan la respuesta que tú quieres, ¿verdad? Sigue amando ahí. Y entonces pues ya se me iba pasando ahí un poquito como la molestia, porque realmente pues sí, no les mentiré que me sentía como un poco decepcionada. Entiendo también las razones de ella, pero era esa invitación, ¿verdad? Señor, en esta cercanía contigo, ¿cómo voy entendiendo que debo ir amando a los demás? No con mi amor, sino como tú amarías y como me pides que acompañe al otro, aun cuando el otro no responda realmente como yo quisiera. Y entonces me gustaba mucho me ponía a ver algunos escritos y algunos videos de Jaime, eh, creo, esta foto la tomé de uno de los escritos de Jaime y me encanta de verdad. Yo creo que ya ya la hemos visto, ¿verdad? Esta o muchas más de las que tienen de Jaime.
Eh, y es eso, ¿verdad? Es eso precisamente el sí, ¿verdad? El sí de Jaime lo que nos tiene acá. Y, y era, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna prédica o algo de Jaime. Yo tuve la oportunidad de estar en un retiro cuando él vino a Guatemala. Y cuando uno veía predicar a Jaime, de verdad que te enamoraba este viejito que ya estaba algo encorvadito cuando yo lo conocí, y que ya le costaba incluso hablar, pero que cuando te transmitía, cuando te predicaba, te hablaba de tal forma que tú decías, y este señor, eh, ¿qué ha experimentado? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha palpado? Que lo lleva a hablar de tal forma. Incluso no había que escucharle tanto con palabras, sino era el solo verlo, bastaba entender lo que él transmitía con esta cercanía que tenía con Jesús. Y es ese encuentro, esa cercanía, en esa comunión, precisamente que se basa nuestra misión, que se basa la misión del Verbum Dei. Y es que el Verbum Dei, pues es esta palabra de Dios que definitivamente no existiría si antes no ha habido un encuentro. No existiría este deseo de predicar, no existiría este deseo de dar a Jesús a los demás si no tenemos previo un encuentro con Jesús. El año pasado, un poquito antes de la pandemia, ya estábamos retomando lo de la misión en la San Carlos, ¿verdad? Y a veces sí que te podía mucho como el miedo de ir y plantarte delante de los jóvenes y que estaban ahí fumando y tomando y hablando malas palabras o cantando, ¿cómo se llama esto de la San Carlos? La chalana. Y que tú las llegaras ahí con una cita bíblica y decirles, hola, ¿cómo están? Y ya que les empezaras a hablar ahí como de la palabra, eh, no era posible el poder romper con esos miedos y romper con esto que el mundo te da, esa seguridad que el mundo te da o lo light que el mundo te da, eh, si antes no has tenido esa cercanía y ese encuentro con este pan vivo que es de donde emana la fuerza, de donde te tiemblan las piernas, de donde uno dice me van a mandar por allá y donde incluso te das cuenta que en una ocasión Cristian, mi sobrino, el hijo de mi hermana, se animó a acompañarme a un día de estos de misión ahí en la San Carlos y decía, tía, pero tú vas a hablar, ¿verdad? Tía, yo solo voy a estar atrás tuyo. Tía, si yo te puedo ayudar, solo voy a entregar los papelitos, pero era así como, tía, yo no voy a hablar. Y entonces era bien bonito porque en una ocasión en un grupo de jóvenes nos encontramos a un grupo de ateos. Y entonces Cristian, pues al final, creo yo, de ver la necesidad que había, se animó también como a hablar, ¿verdad? Y poder dar su experiencia de cercanía con mucho respeto a estos jóvenes que también con mucho respeto nos escucharon. Y entonces es esa, ¿verdad? Es esa comunión, esa cercanía que encuentras con este Dios que se entrega, lo que te hace salir de tus comodidades, lo que te hace salir de tu zona de confort. Y en esta cita de Mateo 10:40 dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y entonces, pensando en que quien me recibe a mí, lo recibe a él, pues yo le decía, Señor, ¿y cómo te estoy dando? ¿Cómo estoy dando lo que tú me confías? ¿Cómo estoy dando yo lo que tú ya me has dado a mí? Y entonces, pues era preguntarnos, ¿verdad? Como les decía antes a Jaime, pues bastaba verlo, ¿verdad? Bastaba verlo para poder sentir algo diferente, algo que emanaba de él simplemente con su ser, ¿verdad?
Y entonces esta frase que les ponía ahí arriba de esta foto, que me encanta, yo lo escuché varias veces decir esto en ese retiro en el que yo estuve, donde él decía que el objetivo de todo esto, de la cercanía, de comulgar, del encuentro con Jesús, de recibir a Jesús y hacernos uno con Él, era convertirnos en lo mismo que recibíamos. Y entonces es esa invitación, ¿verdad? Señor, ¿y yo en qué me he ido convirtiendo en este tiempo que he caminado contigo? Y entonces decía yo, bueno, ¿y cuáles son las características también de la Eucaristía? Y me gustaría que aquí alguien más que no ha hablado me pudiese ayudar también diciéndome parte de las características de la Eucaristía, ¿verdad? Que ya todos conocemos. Miren, yo por ejemplo aquí ponía que la Eucaristía era sanación, unión. ¿Alguien más que quiera seguir? Un regalo de amor. Un regalo de amor. Entrega. Uh-huh. ¿Quién más? Sencillez. Sencillez. Uh-huh. Encuentro. Encuentro. Muchas gracias. Pues miren, todo esto que hemos mencionado, el encuentro, la sencillez, la sanación, la entrega, un regalo, una donación, pues precisamente es eso a lo que estamos llamados. Es eso a lo que nos llama, hacer nosotros para los demás. Señor, entiendo que lo mismo que tú has hecho por mí, que lo mismo que tú me has dado, que lo mismo que tú me vas haciendo entender, Señor, es lo mismo que esperas que yo haga por los demás. Que yo me pueda donar a los demás, que yo pueda poder entender que en mis distintos ambientes en los que yo me mueva, estoy llamado a darme, a crear unión, a ser verbum Dei, a ser palabra de Dios, a ser alimento para los demás, a poder ser ese pan vivo para los demás, a poder ser ese referente tuyo, Señor. Y entonces, si yo entiendo estas características de la Eucaristía, que también yo ponía aquí que era sacrificio, que era alimento, que era compañía, pues Señor, ¿de qué forma estoy yo alimentando a los demás? ¿De qué forma estoy entregándome a los demás? ¿De qué forma estoy sanando a mis hermanos? ¿De qué forma soy sencillo con los demás? ¿De qué forma me dono a los demás? Y ahí cada uno podrá ir viendo, ¿verdad? Y entonces, sobre todo, la invitación hoy es el poder ser los pies de Jesús, el poder ser la boca de Jesús, el poder ser estos brazos que valga la redundancia, que abrazan, que acogen, que envuelven a los demás. Estos pies del mensajero que lleva la misión, estos pies que se mueven de país en país, que ahora están aquí, que luego estarán allá. Y como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Pues que no somos ni de aquí ni de allá, pero que al final nos animamos a ir a donde Él nos envía. Entonces el podernos quedar ahorita con esa invitación, ¿verdad, Señor? Ayúdame a poder ser lo que me invitas a hacer por los demás en esa entrega. Entonces, les voy a dejar por acá para meditar estas preguntas. Chicos, por favor. Es que la Vale apagó el teléfono. Por favor, para meditar están estas preguntas, pero antes ¿es este tu tipo de relación con Jesús Eucaristía? Y si no lo es aún, ¿en qué te percibes que necesitas crecer? Y luego están estas opciones para ver a cuál
ya lo estamos viviendo o cuál necesitamos empezar a vivir o reforzar, ¿verdad? Entonces está, pues ojalá, ¿verdad? Que ya vivamos esa cercanía y esa amistad confiada o ver realmente si no lo estamos viviendo. El sentirnos invitados por Jesús a llevarlo a donde Él nos pide, si ya lo estamos viviendo, pues qué bien, ¿verdad? Ahora si no, pues ver en cómo necesitamos reforzarlo. El percibir cómo partir nuestra vida por los demás y en nuestra fe para crecer que pues cómo podemos ser las manos, los pies, los ojos, lo que les decía, para dar a Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a tener, no sé qué hora es ahora, vamos a ver. Son las 8:10, 20 minutos para las 8:30, ¿sí? Va. Guille está aquí, ¿no? ¿O solo Mónica? Solo yo. Ah, bueno. Tú no tocas guitarra, ¿verdad, Mónica? No. Ah, bueno, entonces ya ponemos una canción entonces. Y Nela, ¿será posible que podamos tener a Jesús? Sí, sí, sí. Si quieres, pongo la canción y exponemos a Jesús. Ah, va. Ok, listo. Solo deja de compartir la pantalla para poder poner. Listo. Cuántos secretos guardados, cuántos nudos desatados, cuántas horas derramadas y lágrimas enjugadas junto a ti, mi pan de vida. Cuántos proyectos forjados, cuántos gozos conquistados, cuántas heridas curadas, cuántas noches traspasadas junto a ti, mi pan de vida, junto a ti, mi pan de vida. Pan de vida.
En el chat les puse las preguntas para poderlas meditar.